La estructura de poder de Iván Archibaldo Guzmán Salazar se tambalea en menos de 2 años. El heredero más temido de Joaquín, el Chapo Guzmán, ha perdido a sus hombres de mayor confianza: el Nini, el Gavilán, la Perris y el Pilli. Todos piezas claves en su círculo de seguridad, logística y control territorial. Las capturas tradicionales, las capturas, traiciones y ejecuciones han dejado a Iván cada vez más expuesto, debilitado y aislado. La caída de estos operadores no solo ha erosionado su poder militar, sino que ha fracturado la red de lealtades que sostenía. Con el cerco cerrándose y la inteligencia federal y estadounidense apuntando directo a su núcleo, todo indica que el Chapito está acorralado y que su captura, rendición o neutralización es solo cuestión de tiempo. Iniciemos con el Nini. Durante años fue una sombra en el mundo del narcotráfico. Su rostro no aparecía en los corridos, no era protagonista de escándalos mediáticos y su nombre apenas era conocido. Fuera de los círculos del crimen organizado y las agencias de inteligencia, pero dentro del cártel de Sinaloa, Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, era una leyenda, no por ser extravagante, sino por ser letal. Era el jefe de seguridad Iván Archibaldo Guzmán Salazar, una especie de escudo humano y comandante de la facción más violenta de los Chapitos. Su caída, registrada en noviembre del 2023, no solo desató una ola de especulaciones, sino que también fue vista como uno de los golpes más certeros del gobierno mexicano y de la DEA contra la estructura de los Chapitos. Aquí se reconstruye su historia. Néstor Isidro Salas nació en Culiacán, Sinaloa, en el año 1991. Desde joven se involucró con el crimen organizado, primero como halcón y luego como sicario raso, al servicio del cártel de Sinaloa. Su ascenso dentro de la organización fue vertiginoso y brutal. Se ganó el respeto y temor de sus superiores al mostrar una lealtad absoluta a los Chapitos y una eficiencia implacable en las tareas de seguridad y represión. A diferencia de otros capos jóvenes, el Nini nunca buscó el protagonismo público. Se mantuvo en la sombra, sin redes sociales, sin apariencias en fiestas o lujos ostentosos. Su perfil bajo lo convirtió en uno de los hombres más confiables para Iván Archibaldo, quien lo nombró jefe de seguridad personal y coordinador de operaciones armadas en Sinaloa. Desde ese cargo, el Nini organizaba, reclutaba y entrenaba al grupo de sicarios encargados de proteger a los Chapitos, custodiar sus casas de seguridad y repelar operativos federales. También era el responsable de ejecutar a traidores, infiltrar a rivales y liderar emboscadas contra fuerzas armadas. Su comando más conocido fue el del agente El Nini, un escuadrón élite de gatilleros. El Nini cobró notoriedad dentro de las agencias de inteligencia tras su participación en el Culiacanazo, aquel octubre del 2019, cuando las fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Ante esta situación, el Nini fue quien coordinó a los sicarios para tomar las calles de Culiacán, bloquear accesos, incendiar vehículos y cercar a los militares hasta forzarlos a liberar al hijo del Chapo. Fue la primera gran victoria pública de los Chapitos y el Nini fue pieza clave. En el segundo Culiacanazo, ocurrido en enero del 2023, su nombre volvió a sonar como uno de los principales responsables de las acciones armadas para impedir la extradición inmediata de Ovidio, quien esta vez sí fue trasladado a los Estados Unidos. Pese al fracaso, su lealtad y rapidez fueron reconocidas dentro del grupo. En el 2023, el gobierno de los Estados Unidos ofrecía la módica suma de $3 billones por información que condujera a su arresto. El Departamento de Estado lo identificó como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, además de acusarlo de múltiples homicidios y ataques a fuerzas del orden. A estas alturas, el Nini ya no solo era un jefe de seguridad, se había convertido en una figura clave del aparato de defensa y expansión territorial de los Chapitos, especialmente en las disputas contra el cártel de Jalisco Nueva Generación y contra la Malliza.
la facción de Ismael Zambada Siqueiros. El 22 de noviembre del 2023, en una operación encubierta, fuerzas especiales del ejército mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo de inteligencia estadounidense, lograron cercar una casa de seguridad en Culiacán, donde se encontraba escondido el Nini. Según fuentes oficiales, el operativo fue ejecutado en la colonia La Ribera, al norte de la capital sinaloense. A diferencia de otras intervenciones, esta vez no hubo balacera. Se trató de un movimiento quirúrgico, silencioso y rápido. El Nini fue arrestado sin resistencia, lo que provocó sorpresa entre quienes esperaban su detención desatara una nueva jornada de terror como los culiacanazos anteriores. Las Fuerzas Armadas habían aprendido de los errores del pasado, usaron drones, intervinieron comunicaciones y llevaron a cabo una operación relámpago que no dejó margen de maniobra a los sicarios de los Chapos. La captura de Nini generó una serie de consecuencias inmediatas. Primero, desarticuló el anillo de seguridad de Iván Archibaldo. Sin el Nini, los Chapitos quedaron vulnerables, obligados a reestructurar su esquema de protección con urgencia. En segundo lugar, su grupo de choque, la gente del Nini, quedó desencabezado. Sus hombres se desabandonaron, algunos desataron, otros y fueron arrestados o ejecutados por traición. Además, la forma precisa de la captura hizo sospechar de una traición interna. Se reportaron ejecuciones entre miembros de bajo y medio nivel. También se activó una alerta roja en Sinaloa. Durante varios días, las fuerzas federales mantuvieron presencia reforzada en Culiacán ante posibles represalias. Sin embargo, el aparato de los Chapitos quedó tan desorganizado que no lograron articular una respuesta inmediata. Por último, surgieron rumores sobre una posible cooperación de Nini con las autoridades, lo cual representa un riesgo enorme para la cúpula de los Chapitos. Actualmente, se encuentra preso en un penal de máxima seguridad en los Estados Unidos. Su extradición a ese país se dio en el 2024 y fue durante el gobierno de Biden quien insistió se le procesara por cargos de conspiración para traficar fentanilo, el lavado de dinero y asesinatos múltiples. De hablar, el Nini podría detonar una serie de arrestos dentro y fuera de Sinaloa. Su conocimiento sobre las rutas, operadores financieros, pactos con autoridades corruptas y relaciones internacionales del cártel lo convierten en una bomba de tiempo. La caída de Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, es un hito dentro de la estrategia del gobierno para debilitar el núcleo de los Chapitos. No era un capo, pero sí el arquitecto de su supervivencia militar. El cerebro que protegía la ausencia. El cerebro que protegía la estructura física de Iván Archibaldo y Ovidio. Hoy, esa estructura se tambalea. Las ausencias del Nini ha sido tan sensible que se ha traducido en derrotas territoriales y pérdida de control interno y una sensación generalizada de inseguridad entre los altos mandos de los Chapitos. Más que un sicario, el Nini era el escudo y ahora ese escudo ha sido perforado. El Gavilán. Durante años, Juan Luis Castro Morales, mejor conocido como el Gavilán, fue uno de los brazos más violentos y confiables de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Su nombre no figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades, ni encabezaba organigramas oficiales del cártel de Sinaloa. Pero entre los pasillos oscuros del narco, el Gavilán era temido, respetado y conocido como uno de los principales operadores armados de los Chapitos, especialmente en el área de inteligencia territorial, cobros y limpieza interna. La historia del Gavilán es la de un soldado hecho y forjado en la guerra. Originario de Badiraguato, Sinaloa, fue criado en la violencia. Desde joven se involucró con la estructura de los Guzmán y fue ascendiendo gracias a su disciplina, sangre fría y lealtad incondicional. Se decía que era el encargado de ejecutar a quienes traicionaban a Iván o se atrevían a simpatizar con la facción de Ismael Zambada. También cumplía funciones estratégicas, coordinaba traslados de armamento, cuidaba casas de seguridad y controlaba zonas urbanas críticas para el trasiego de droga. Durante la guerra intestina entre los Chapitos y la Malliza, el Gavilán tuvo un papel protagónico. Fue uno de los primeros en ordenar incursiones directas contra los objetivos vinculados a los rusos. Operadores de los Zambada, en zonas como Costa Rica, El Dorado y Nabolato, con su grupo de sicarios conocidos como los Gavilanes, sembró el terror en la zona sur de Culiacán.
Los rumores apuntaban a que era el responsable de los levantones selectivos, ejecuciones de operadores menores y de sembrar fosas clandestinas en comunidades rurales. Incluso, dentro del propio cártel, su poder fue creciendo hasta incomodar a figuras más antiguas. A mediados del 2023, el Gavilán comenzó a perder terreno. La facción de la Malliza, con apoyo de hombres como el Ruso y el Caimán, inició una serie de ofensivas quirúrgicas para recuperar zonas dominadas por los Chapitos. En menos de 6 meses, el Gavilán había sido replegado hacia Culiacán, obligado a esconderse, cambiar rutas y limitar sus movimientos. La inteligencia de los Zambada había infiltrado a varios miembros de su círculo cercano y se reportaban conflictos internos entre sus hombres por cobros de piso, traiciones y pérdidas. La muerte del Gavilán ocurrió en enero del 2024, en una emboscada milimétrica calculada por la facción Zambada. Según fuentes cercanas a la investigación, el halcón de Iván Archibaldo fue ubicado en una reunión de alto nivel en las afueras de Guaruto, en una finca donde se reunían con miembros de los Salazar para coordinar nuevas rutas y refuerzos. La ubicación fue delatada, presuntamente, por un desertor de su escolta personal. Durante la madrugada, más de 20 hombres fuertemente armados, presuntamente el equipo del Ruso y el Mallito Flaco, irrumpieron en el sitio. Se trató de una operación tipo comando. No duró más de 15 minutos. El Gavilán intentó repeler el ataque, pero fue acribillado junto a 3 de sus escoltas. Su cuerpo, según reportes, fue dejado colgado en un puente en la carretera Libria-Mazatlán, con un narcomensaje firmado por la Malliza, en el que se leía: "Así caen los halcones del Chapo, vamos por todos". La reacción de los Chapitos no se hizo esperar. Se reportaron bloqueos, quema de vehículos y ráfagas al aire en varias zonas de Culiacán. Sin embargo, la estructura del Gavilán ya estaba fracturada. Sus hombres, sin un líder fuerte y con miedo a represalias, comenzaron a desertar o a entregarse. La muerte del Gavilán no solo significó la pérdida de un jefe armado, sino también de un operador con conexiones en Sonora, Chihuahua y el corredor del Pacífico. Para Iván Archibaldo, la pérdida fue personal. El Gavilán no solo era un sicario, sino era un confidente, su ejecutor silencioso. Había estado con él en las operaciones más delicadas y conocía secretos que pocos sabían. La muerte del Gavilán significó también una señal clara. Las facciones Zambada tenían información privilegiada, la capacidad de ejecución, y estaba decidida a eliminar a cada uno de los pilares armados de los Chapitos. A nivel interno, la caída del Gavilán es una grieta de desconfianza dentro del círculo de los Chapitos. ¿Quién lo delató? ¿Fue un infiltrado de la Malliza o una traición interna para mover fichas? Las dudas provocaron una purga silenciosa en varias zonas bajo el control del Chapo. En el Tamarindo y Costa Rica, varios pistoleros menores aparecieron ejecutados en las semanas posteriores. Las ejecuciones no fueron reclamadas por ningún grupo, pero todo apunta a que Iván quiso cortar cualquier raíz de posible traición. Hoy, la figura del Gavilán permanece como uno de los símbolos de la etapa más violenta y paranoica del cártel de Sinaloa. Su historia es también un recordatorio de que incluso los más leales pueden caer cuando los enemigos conocen cada uno de sus movimientos. La guerra entre los Chapitos y la Malliza sigue viva, pero la muerte del Gavilán marcó un antes y un después. Una victoria psicológica para los Zambada y un golpe directo al corazón operativo de Iván Archibaldo. Su caída aceleró reacomandos internos, fragilizó rutas de trasiego y dejó claro que en esta guerra ni los halcones sobrevuelan por siempre. Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o el 27. Durante años, el nombre de Jorge Humberto Figueroa Benítez, mejor conocido como La Perris o simplemente el 27, permaneció oculto bajo la sombra de los grandes capos del cártel de Sinaloa. No era una figura mediática como Iván Archibaldo Guzmán o Ovidio Guzmán López, pero su rol era clave dentro de la maquinaria de guerra que sostenía a los Chapitos. Era su jefe de seguridad, operador de confianza y coordinador logístico y enlace con células armadas. Su caída y posterior traición ha sido considerada por muchos como uno de los golpes más graves que ha recibido la estructura de los Guzmán en los últimos tiempos. El origen y el ascenso silencioso. Originario de Sinaloa, La Perris comenzó como escolta de bajo perfil, pero su eficiencia y disciplina lo fueron llevando rápidamente hacia los círculos internos del poder.
Su especialidad era la protección y la discreción. Nunca fue captado en videos ostentosos ni formaba parte de los operativos espectaculares. Su trabajo era silencioso, quirúrgico. Se encargaba de planear rutas de escape, esconder a Iván Archibaldo en momentos críticos, coordinar el traslado de armamento y garantizar que las casas de seguridad tuvieran los recursos logísticos para sostenerse semanas en caso de emergencia. Su apodo, el 27, viene de su clave dentro de los radios de comunicación interna, un número que con el paso del tiempo se convirtió en sinónimo de confianza dentro del núcleo de los Chapitos. La Perris era quien gestionaba a los sicarios encargados de la protección de la familia Guzmán Salazar. Su palabra tenía peso entre los gatilleros. Nadie cuestionaba sus órdenes porque sabían que venía de arriba. El punto de quiebre empezó a manifestarse en el 2023, cuando la guerra con la facción Zambada se intensificó. La presión por controlar Culiacán y las zonas estratégicas como Nabolato, El Dorado y Costa Rica puso a prueba la lealtad de varios operadores. Según fuentes cercanas a la inteligencia mexicana y reportes extraoficiales, la Perris comenzó a mostrar desacuerdos con Iván Archibaldo sobre la manera en que se estaba conduciendo las operaciones. Para Figueroa Benítez, Iván y sus hermanos estaban actuando de manera impulsiva, poniendo en riesgo sus propias rutas y debilitando alianzas clave con otras células del norte del país. El descontento se profundizó cuando se supo que la Perris había cuestionado al privado la ejecución de algunos operadores considerados traidores por el Chapito. Él aseguraba que eran leales, pero Iván los mandó a eliminar sin mayor análisis. Ahí empezó la fractura. Para mediados del 2023, la Perris ya no tenía el mismo acceso directo a la cúpula como antes. Su equipo comenzó a ser desmantelado poco a poco, sus radios fueron cambiados y sus movimientos limitados. En el mundo del narco, esto es una señal clara de desconfianza. Fue en ese contexto que se empezó a rumorear que la Perris había sostenido reuniones secretas con operadores de la facción Zambada. Aunque nunca se confirmó, distintas fuentes sostienen que Jorge Humberto habría negociado protección para él y su familia, a cambio de información crítica sobre las rutas, las casas de seguridad y la estructura armada de los Chapitos. Los ataques quirúrgicos de la Malliza en zonas antes inalcanzables para ellos, como el sector sur de Culiacán, coincidieron con el debilitamiento de la escolta personal de Iván Archibaldo. Algunos narcomensajes encontrados en esos eventos hablaban de traidores en casa y apuntaban a alguien que conocía bien el corazón operativo del grupo. Los Chapitos entonces ordenaron una investigación interna. Varios gatilleros de la Perris fueron levantados, interrogados y algunos ejecutados. El cerco se cerraba. Figueroa Benítez, al verse acorralado, habría optado por entregarse o por colaborar con las autoridades mexicanas, aunque otra versión sostiene que fue capturado por la Marina en un operativo silencioso y trasladado a un sitio secreto para negociación. El 6 de febrero del 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA, en coordinación con la Guardia Nacional y la FGR, anunció la detención de Jorge Humberto Figueroa Benítez. En una operación quirúrgica en Mazatlán, no hubo disparos, no hubo bloqueos. Fue una operación limpia, lo cual llamó poderosamente la atención de analistas de seguridad. Alguien como la Perris, que conocía cada protocolo de evasión, no cae tan fácilmente. Eso fortaleció la teoría de que él mismo facilitó su entrega. En el momento de su captura, se le encontró un gigantesco arsenal, varios animales exóticos, tigres y panteras negras, documentación falsa y más de 200 millones de pesos en efectivo. Las autoridades confirmaron que era uno de los jefes de seguridad más importantes del cártel de Sinaloa y que su detención significaba un golpe estructural para la facción de los Chapitos. Pero ¿qué consecuencias y represalias trae todo esto? La reacción fue inmediata. En Culiacán, los Chapitos iniciaron una purga interna. Más de 15 sicarios vinculados a la Perris desaparecieron. En menos de 2 semanas, se dijo que Iván ofreció una recompensa millonaria para que le confirmara si el 27 había contado con las autoridades o si había vendido información a la Malliza. Los Guzmán Salazar, paranoicos, reforzaron su seguridad, abandonaron casas de confianza y cambiaron de esquema de comunicación. El impacto de su caída fue tan profundo que incluso se habla de un reordenamiento en las estructuras operativas de los Chapitos. Desde entonces, Iván habría tomado el control directo de la seguridad personal, desplazando a intermediarios
y nombrando a sus propios hijos o sobrinos como encargados del primer círculo de protección. El Pidgey, el sicario de confianza que terminó en el ojo del huracán. En el universo fragmentado y violento del Cártel de Sinaloa, hay figuras que, aunque no suelen ocupar las portadas de los medios, juegan un papel decisivo en la guerra intensiva, la que consume la organización. Uno de esos personajes es el Pidgey, un gatillero de alto rango al servicio de los Chapitos, cuya lealtad y brutalidad y conocimiento del terreno lo convirtieron en uno de los hombres más temidos en el norte del país. Su caída, envuelta en rumores de traición y venganza, ha sido interpretada como otro capítulo sangriento en la historia del declive del poder de Iván Archibaldo Guzmán y sus hermanos. ¿Quién era el Pidgey? Aunque su nombre real nunca ha sido confirmado públicamente, el Pidgey es ampliamente conocido dentro de los círculos delictivos de Culiacán, Badiraguato y Guamuchil como uno de los principales comandantes de la célula armada de los Chapitos. Su presencia era constante en los convoys que resguardaban a Iván Archibaldo y Joaquín Guzmán López, y se le atribuía la coordinación de los grupos que operaban en la sierra, donde el cártel tiene su base histórica de operaciones. Describían al Pidgey como un sujeto calculador, agresivo y profundamente leal a los hijos del Chapo. Sus funciones iban más allá del combate. Era quien organizaba las emboscadas, establecía las rutas de escape y se encargaba de coordinar los pagos a los sicarios en los puntos de choque contra la facción rival, la Malliza. Además, tenía influencia directa sobre los jefes de plaza menores en comunidades estratégicas como La Tuna, Suratato y Tamazula. Bajo su liderazgo, se produjeron algunos de los episodios más violentos entre el 2021 y el 2023. El Pidgey era uno de los encargados de ejecutar represalias y emboscadas de la facción Zambada o filtraciones de información a las autoridades. Se le relacionó con varias desapariciones forzadas, casas de tortura en Culiacancito y operativos contra objetivos considerados traidores internos. Era un hombre de guerra y por ello su lealtad era premiada constantemente por los Chapitos. Se decía que tenía acceso directo a Iván Archibaldo y que había sido fundamental en la reorganización táctica de las escoltas tras la caída de la Perris y la muerte del Gavilán. A mediados del 2024, comenzaron a circular versiones dentro del mismo cártel de Sinaloa sobre el descontento del Pidgey con el mando de Iván, al igual que otros jefes operativos que cayeron en desgracia. El Pidgey empezó a expresar desacuerdos sobre la manera en que conducía la guerra. Consideraba que los Chapitos estaban perdiendo más hombres y territorio del que podían admitir, mientras la facción Zambada ganaba terreno de manera estratégica sin exposición mediática. Se dice que el Pidgey fue testigo de varias traiciones internas, decisiones impulsivas y errores estratégicos que pusieron en peligro a las células completas. Según versiones extraoficiales, incluso llegó a rechazar una orden directa de atacar un convoy del ejército, considerando que eso provocaría una intervención federal de gran escala. Esa decisión fue vista por Iván Archibaldo como un signo de debilidad. La tensión escaló cuando se reportó que hombres cercanos al Pidgey comenzaron a ser ejecutados en silencio, uno por uno. Como una advertencia, el propio sicario cambió la ubicación varias veces, sospechando que su cabeza tenía precio. El destino del Pidgey estaba rodeado de misterio. Una versión asegura que fue abatido en un enfrentamiento en las inmediaciones del Himala durante un operativo con las fuerzas federales. Sin embargo, en redes sociales y en círculos criminales se maneja otra versión mucho más inquietante. El Pidgey fue entregado por los Chapitos a la facción Zambada como parte de una negociación secreta para detener la sangría en la sierra. Esta entrega sería una muestra de buena voluntad por parte de Iván y Ovidio para proteger sus plazas más rentables en el norte del estado. Otra versión, aún más oculta, señalan que el mismo, el Pidgey, fue quien buscó la cercanía con la Malliza tras sentirse traicionado por Iván. Al enterarse, los Chapitos habrían enviado a uno de los sicarios más jóvenes a ejecutarlo de forma discreta. Su cuerpo, según esta versión, habría sido enterrado en una fosa clandestina y su ejecución nunca fue reconocida públicamente para evitar generar desmoralización entre sus filas. El impacto de su muerte, sea cual sea la versión verdadera, lo cierto es que la desaparición del Pidgey significó un duro golpe para los Chapitos. Perdieron a uno de sus operadores más efectivos en tierra, alguien que conocía a la perfección los accesos de la sierra
los puntos de vigilancia, los escondites más antiguos y las rutas de tráfico de armamento. Su ausencia generó un vacío de poder que rápidamente intentaron llenar con otros gatilleros de menor experiencia, pero los resultados han sido desastrosos. Mayor exposición, más vacas y pérdida de control de varios municipios. La facción Zambada, por su parte, aprovechó el momento para atacar y ocupar zonas clave como Tepuche, Sanaloa y Jesús María, donde ahora ondean con mensajes intimidantes dirigidos a los traidores que matan a sus propios hombres.